Hola, saludos desde el confinamiento. Espero que todo el mundo esté bien, mucho ánimo y mucha fuerza. En esta cuarentena, aparte de cortarme el pelo, estoy aprovechando para recuperar un poquito algunos vídeos que tenía pendientes, y uno de ellos es el de la trilogía sobre teoría M. Hoy lo vamos a continuar. Si no habéis visto los vídeos anteriores, no os preocupéis porque los iré invocando según me vayan haciendo falta. Hoy os voy a hablar por fin sobre qué es teoría M. Esto está muy relacionado con cómo se comporta teoría de cuerdas cuando sus interacciones son muy intensas, que es algo que vimos en el segundo vídeo, así que vamos con un resumen express. Seguramente habéis oído que en teoría de cuerdas los grados de libertad fundamentales son objetos extensos de una dimensión, cuerdas, que viven en un espacio-tiempo de 10 dimensiones, 9 de espacio y 1 de tiempo. Estas cuerdas pueden interactuar dividiéndose y recombinándose, y la intensidad de esta interacción está medida por un parámetro, GS, la constante de acoplamiento de la cuerda, que puede variar entre 0 e infinito. Pero en realidad, esta descripción en términos de cuerdas casi libres, que tienen alguna interacción de vez en cuando, solo vale cuando la constante de acoplamiento GS es pequeña, casi 0. Es el llamado régimen perturbativo. Cuando la constante de acoplamiento se hace más grande, la teoría es bastante más complicada. Aparecen nuevos objetos dinámicos en la teoría, las p-branas, que son extensos y tienen p dimensiones espaciales extensas. Las cuerdas dejan de tener un papel esencial, están en pie de igualdad con todas esas branas, y todos estos objetos de diferentes dimensiones extensas coexisten. Así que la teoría de cuerdas no es una teoría solo de cuerdas. La verdad es que no tenemos ninguna descripción cuantitativa exacta de este régimen. Es demasiado complicado. Pero sabemos que esta descripción se volvía mucho más simple cuando GS se hace muy pequeño. Esto es porque este límite está dominado por un único tipo de objetos, las cuerdas. Esto es porque cuando GS se hace muy pequeño, aumenta muchísimo la energía necesaria para crear una brana. Esto se llama su tensión o su energía por unidad de volumen. Así que estas branas no son observables. Esta es la teoría de cuerdas de la que normalmente habéis oído hablar, que a pesar de su aparente complicación, sus dimensiones extra, todos sus modos de vibración, realmente está muy bien formulada y está muy bien definida. Sabemos muy bien explicar cómo funciona. Ahora es interesante darse cuenta de que si las branas tienen una energía que aumenta cuando GS decrece, la energía de esas branas será menor cuando GS se haga mayor. Así que, ¿qué pasa cuando uno va a acoplamiento infinito? Cuando GS se hace infinito. Básicamente da la impresión de que las branas irían a tensión o energía cero y que serían las que dominan la dinámica. Esto tiene pinta de que va a ser un límite bastante interesante, así que vamos a estudiarlo. Para plantearse la pregunta de cómo se comporta la teoría de cuerdas cuando uno va a acoplamiento infinito, hay que darse cuenta de que hay que formular un poquito mejor la pregunta. Esto es porque hay distintos tipos de teoría de cuerdas. Incluso si nos restringimos a teoría de cuerdas supersimétrica, básicamente existen 5 tipos de teorías diferentes en 10 dimensiones. Estas teorías son la tipo 2A, la tipo 2B, la tipo 1, la heterótica E8×E8 y la heterótica SO32. Estos nombres son históricos y básicamente indican que estas teorías son muy diferentes entre sí. Tienen diferente contenido de partículas, diferentes interacciones, diferentes supersimetrías, diferentes grupos de simetría, es decir, cada una es de su padre y de su madre. Y también tienen un contenido de p-branas que es muy distinto de una teoría a otra. Entonces, para poder estudiar cómo se comportan las branas cuando uno va a acoplamiento infinito, hace falta especificar qué teoría concreta está estudiando uno. Para este vídeo nos interesa centrarnos en la teoría tipo 2A. Es una teoría que vive en 10 dimensiones, como las otras, 9 de espacio y 1 de tiempo, y que tiene un contenido perturbativo, es decir, las cuerdas con sus modos de vibración, que corresponden al gravitón y a sus compañeros. Además, hay un contenido no perturbativo de p-branas. Están las dp-branas, donde p ahora es un número par, es decir, las d0-branas, que son objetos sin ninguna dimensión extensa, son como partículas. Están las d2-branas, membranas con 2 dimensiones extensas, las d4-branas, etcétera, etcétera. Además, hay otra brana que se llama la ns5-brana, que no nos va a interesar demasiado para hoy. El punto interesante es que si tomamos este conjunto de diferentes branas y extraemos cuál es la energía característica de cada una de ellas y la extrapolamos a cómo se comporta cuando el acoplamiento es muy fuerte, lo que vemos es que son las d0 branas las que se vuelven infinitamente más ligeras que todo el resto de branas, incluso que las propias cuerdas. Es decir, el límite de acoplamiento yendo a infinito está dominado por qué hacen las d0 branas. Esto es muy interesante, porque es un único tipo de objeto el que está dominando toda la dinámica, así que tiene toda la pinta que este límite va a ser muy interesante y posiblemente muy tratable. Pero esto es un límite bastante peculiar. Daos cuenta que los objetos que dominan la dinámica, los que cortan el bacalao, ya no son cuerdas. Es decir, no estamos hablando de una teoría de cuerdas. Se trata de d0 branas, que son partículas puntuales. Así que es una teoría de partículas puntuales, en cierto sentido. Pero no es una teoría cuántica de campos al uso.
porque daos cuenta que estamos hablando de una teoría que tiene gravedad cuántica. Esto ya apunta a que nos vamos a encontrar con algo muy interesante. ¿Qué física podemos esperar en este límite? Vamos a mirar con un poco más de detalle a estas D0 branas, y para hacerlo vamos a imaginarnos el experimento mental de tomar un conjunto de K de 0 branas, un número cualquiera, y ponerlas todas juntas formando un estado ligado, un pegote. Esto corresponde a tomar K partículas idénticas y formar un estado ligado. Para entender bien a qué corresponde esto, vamos a compararlo con cómo se construyen estados en el mundo real. En el mundo real, para construir estados ligados, normalmente lo hacemos con partículas de diferentes tipos. Por ejemplo, para construir átomos de hidrógeno, tomamos protones y electrones, y ponemos a unos a orbitar alrededor de otros. En este caso, sin embargo, tenemos partículas idénticas, indistinguibles. Por otro lado, en el mundo real, cualquier estado ligado tiene asociada una energía de ligadura. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, la energía de ligadura de un electrón orbitando en el estado fundamental alrededor de un protón corresponde a 13,6 electronvoltios. Es decir, la masa del átomo de hidrógeno será la masa del protón más la masa del electrón menos la masa correspondiente a la energía de ligadura de 13,6 electronvoltios. En el caso de las D0 branas, sin embargo, la energía de ligadura es exactamente igual a 0. Esto es por algo que ya comentamos en el vídeo anterior. Básicamente estas branas son BPS, son supersimétricas, y la supersimetría hace que se cancelen muchas cantidades, en concreto, en este caso, la energía de ligadura entre las D0 branas. Esto lo que quiere decir es que la masa de una partícula o de un estado que formes pegoteando K de 0 branas es simplemente K por la masa de una única D0 brana, que es 1 sobre GS. La masa total sería simplemente K dividido entre GS. Entonces, los diferentes estados para diferentes valores de K, los diferentes conjuntos de partículas no perturbativas en esta teoría, formarían una torre cuyas masas estarían equiespaciadas por un valor 1 sobre GS. Esto es algo muy peculiar, porque si os dais cuenta, cuando mandamos GS a infinito y vamos a acoplamiento infinitamente fuerte, todas las partículas de esa torre se están yendo a masa igual a 0. Habría un número infinito de partículas con masa 0. ¿Qué demonios es eso? Y aquí es donde tenemos que recordar el primer vídeo de esta serie. Básicamente recordábamos cómo se detectan dimensiones extra. Y lo que vimos es que si tienes una teoría en la que hay una dimensión extra compactificada en un círculo, la manera en la que se manifiesta esa dimensión extra es que aparece una torre de estados con masas equiespaciadas en una cantidad 1 dividido entre R. Y esto es justo lo que estamos observando en nuestra teoría tipo 2A en acoplamiento fuerte. Aparece una torre de estados equiespaciada por un valor igual a 1 sobre GS. Es decir, la teoría secretamente tiene una dimensión extra oculta con un radio controlado por el valor de la constante de acoplamiento. Las D0 branas son las réplicas Kaluza-Klein de los estados de la teoría en 10 dimensiones, es decir, del gravitón. Así que lo que tenemos entre manos es una teoría de 11 dimensiones, donde una de las dimensiones está compactificada en un radio de tamaño R, que está relacionado con la constante de acoplamiento que se ve en 10 dimensiones. Cuando el radio es pequeño, la constante de acoplamiento es pequeña y recuperamos una teoría en 10 dimensiones con acoplamiento débil, que corresponde justamente a la teoría 2A perturbativa con la que comenzamos. Sin embargo, cuando vas a acoplamiento fuerte, el círculo se va haciendo cada vez más grande y las réplicas Kaluza-Klein empiezan a ser visibles. Hay una torre que se va haciendo de masa cada vez más pequeña. El límite de acoplamiento infinito corresponde al límite en el que el círculo de la dimensión 11 se descompactifica y recuperamos una teoría en 11 dimensiones. Esta es justo lo que es teoría M, es la teoría de 11 dimensiones que uno recupera cuando se descompactifica el círculo que está escondido en la dimensión extra de la teoría 2A. Espero que esta explicación sirva para entender un poco mejor si teoría de cuerdas tiene 10 dimensiones o 11 dimensiones. Teoría de cuerdas tiene 10 dimensiones, teoría M tiene 11 dimensiones, y es verdad que cuando teoría M compactifica una de sus dimensiones en un círculo, recupera una teoría de supercuerdas en 10 dimensiones. Este argumento que hemos utilizado para argumentar que teoría M existe y controla cuál es el comportamiento de la teoría de cuerdas en acoplamiento fuerte es debido a Ed Witten, que es uno de los físicos teóricos y matemáticos más importantes de las últimas décadas, en 1995. Él mismo le dio el nombre a la teoría, y os podéis preguntar ¿por qué se llama teoría M? ¿Qué quiere decir la M? Pues ni siquiera Ed Witten termina de dejarlo claro. Básicamente en sus charlas y en sus conferencias nos dice que M podría corresponder a misterio, magia, matriz o madre. M stands for magic, mystery or matrix, according to taste.
Misterio porque es una teoría bastante misteriosa. Es una teoría que tiene gravedad cuántica, pero no es una teoría de cuerdas y vive en 11 dimensiones. Además, os hemos dado una explicación o una construcción un poco indirecta sobre qué es esta teoría. Hasta el momento no tenemos una construcción explícita y directa de esta teoría, porque está en acoplamiento fuerte. Esto muchas veces se expresa diciendo que no sabemos bien qué es teoría M. De nuevo, esto es un poco una exageración, casi una caricatura, porque sí hay muchas cosas que sabemos sobre teoría M. Por ejemplo, sabemos que su límite a bajas energías corresponde a una teoría de supergravedad en 11 dimensiones que curiosamente había sido construida décadas antes, en los años 70 del siglo XX. Era bien conocida, bien estudiada, y aquí se recicló como parte de teoría de cuerdas cuando uno va a acoplamiento fuerte. También sabemos que teoría M tiene su propio conjunto de p-branas. En concreto, tiene una membrana que se llama la M2 brana, un objeto con 2 dimensiones extensas, y tiene también una M5 brana, un objeto con 5 dimensiones extensas. Estas branas se pueden construir como soluciones de la supergravedad que he mencionado antes. En concreto, la M2 brana es muy interesante, porque si tomáis la teoría M en 11 dimensiones y compactificáis un círculo, y enrolláis una de las dimensiones de la membrana en ese círculo, la membrana pierde una de sus dimensiones espaciales y se convierte en un objeto extenso de solo una dimensión extensa. Una cuerda. Es decir, se convierte en la cuerda de la teoría tipo 2A con la que habíamos comenzado al principio, la cuerda perturbativa. Por eso ha habido muchos intentos de formular la teoría M dando un papel fundamental a la membrana. No han sido muy exitosos, pero esta es la razón por la cual la M podría corresponder a membrana. Por otro lado, está claro que en teoría M juega un papel bastante interesante las D0 branas de la teoría tipo 2A. Ha habido varios intentos también de formular la teoría M utilizando las propiedades de las D0 branas, en concreto sus coordenadas, las posiciones de las D0 branas. Curiosamente, estas posiciones no forman vectores, sino que forman matrices, así que esta formulación recibe el nombre de Matrix Theory y por eso matrix o matriz sería una de las posibles acepciones de la M de teoría M, aunque hay que decir que estos intentos no han terminado de cuajar. Finalmente, la M podría significar madre. En cierto modo hemos visto que teoría M subyace a las teorías de cuerdas. En concreto, si la compactificas en un círculo, reproduce la teoría de cuerdas 2A para cualquier valor de su constante de acoplamiento. Igualmente, si uno estudia más en detalle la teoría M con otras compactificaciones, uno puede conectarla con las diferentes teorías de cuerdas en 10 dimensiones que he mencionado al principio. En ese sentido, teoría M podría pensarse como algo que subyace a todas las teorías de cuerdas y las conecta entre ellas, una especie de madre que las embebe o engloba a todas. Esto suele representarse en este diagrama, donde las puntas corresponden a los diferentes límites perturbativos de teoría de cuerdas o a la teoría M en 11 dimensiones, y el interior de este diagrama correspondería a la región un poco inhóspita y difícil de formular donde las diferentes teorías se conectan. Y por extensión, a este interior también se le llama muchas veces teoría M. Sería una teoría para gobernarlas a todas, una teoría para encontrarlas, una teoría para atraerlas a todas y atarlas en las tinieblas. Un verdadero test. Espero que este vídeo y esta trilogía hayan sido útiles para explicaros qué es teoría M y por qué es un poquito complicado hablar de ese tema. También espero que haya aclarado un poquito todas las cosas que se oyen en el mundo de la divulgación sobre estos temas. Espero vuestros comentarios porque los leemos, dejadlos por favor ahí abajo, también nos ayuda mucho que compartáis el vídeo, le deis like, etcétera, etcétera. Y nada más, aquí lo dejamos. De nuevo, mucho ánimo, adelante con todo y mucha fuerza. Nos vemos en la siguiente.